Como título, responsabilidades de los ancianos con los predicadores. Como ya les he dicho antes, hermanos, estos ya son temas muy específicos, pero que son necesarios que consideremos porque, bueno, el día que Dios nos permita tener el gobierno, pues son cosas que se tendrán que enfrentar. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, que los ancianos tienen responsabilidades entre ellos mismos. También hemos visto que tienen responsabilidades con la congregación. Y hermanos, ahora hablaremos, también platicamos el domingo anterior, que la congregación tiene responsabilidades con ellos. Y ahora hablaremos entonces de las responsabilidades que tienen los ancianos o el ancianato con los predicadores de la congregación. Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la primera responsabilidad que los ancianos van a tener con su predicador o con el predicador de la congregación es de verlo como un colaborador de la obra. Es cierto que los ancianos, hermanos, están al frente de la iglesia e inclusive los predicadores deben estar bajo la supervisión y la guía de los ancianos. Ya hemos leído mucho Hebreos 13:17, pero acuérdense que Hebreos 13:17 nos dice que debemos de sujetarnos a los ancianos, ¿verdad? Y debemos obedecerlos. Por lo tanto, esto incluye también al evangelista o al predicador que tenga la congregación. Él mismo estará bajo los ancianos, bajo su guía, bajo su supervisión. Por lo tanto, hermanos, los predicadores estarán así. Sin embargo, hermanos, el predicador es su colaborador en la obra. ¿Cuál es la obra principal que los ancianos realizan? Bueno, ayudar a la iglesia a que llegue al cielo, guiar a los hermanos para que puedan alcanzar el cielo. Bueno, el predicador deberá ser un colaborador con los ancianos en este trabajo. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5? Primero los Corintios 3, 5 primero. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Así que entonces, hermanos, en ese versículo, el apóstol Pablo está diciendo que ¿qué es él? ¿Y qué era? Apolos. Bueno, cuando vamos a la Escritura, nosotros sabemos que Pablo pues era un apóstol, tenía esa autoridad apostólica concedida por el Señor. Y sin embargo, él cuando usa esta pregunta y dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Es una pregunta que la respuesta lógica es, pues en realidad no mucho, ¿verdad? O nada. ¿Ok? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quién era Apolos? Pues un elocuente predicador del Evangelio. Así que había una diferencia entre Pablo y Apolos, sí. Pablo fue elegido para ser apóstol de Jesucristo y tenía su autoridad apostólica. Apolos era un predicador del Evangelio. Así que Pablo, en cierto sentido, estaba por encima de él por la razón de tener esa autoridad apostólica. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo dice que es Pablo, que es Apolos, simplemente dice servidores. Por lo tanto, tanto los ancianos como el predicador son servidores, como cada miembro de la iglesia también. Ahora, luego dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando dice Pablo, yo planté, está hablando de cómo él fue y estableció la iglesia allí en Corinto. Apolos regó, está hablando cómo Apolos como predicador trabajó con ellos en algún momento en la enseñanza. Pablo fue el que plantó la semilla, Apolos estaba regando lo que ya había nacido por medio del trabajo que había hecho inicialmente el apóstol ahí. Ahora, luego dice en el verso 6, uno es el que planta, otro es el que riega, dice, pero el crecimiento en realidad lo da Dios. Dios es el que en realidad es el dueño de la parcela, por decirlo así, es el dueño de la obra, Él es el que da el crecimiento, los demás son solamente trabajadores. Luego dice en el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que es realmente es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, verso 8,
¿Son qué? Una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo tenía responsabilidades como apóstol sobre las cuales habrá de responder delante del Señor. Apolos tendría responsabilidades como predicador del Evangelio sobre las cuales habrá de responder al Señor. Cada uno de nosotros tenemos también responsabilidades sobre las cuales habremos de responder al Señor. Eso es de lo que trata este versículo cuando dice cada uno recibirá recompensa de acuerdo a su labor. Si hiciste lo que te correspondía hacer, recibirás tu recompensa. Si fuimos negligentes con nuestras obligaciones como cristianos, recibiremos también nuestra recompensa. Así que cada uno debe de valorar qué es lo que está haciendo. Pero ahora, en el verso 9 dice, porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Así que Pablo como apóstol y Apolos como predicador, ¿qué eran? Colaboradores de Dios. Hoy no tenemos apóstoles en la iglesia ya, pero sí tenemos ancianos. Bueno, los ancianos y los predicadores es exactamente lo mismo, son colaboradores. ¿Ok? Entonces, si Pablo, teniendo autoridad apostólica, se consideró a la par con un predicador como colaborador, mayormente los ancianos que no tienen esa autoridad apostólica son también colaboradores con los predicadores. Así que la primera responsabilidad que los ancianos tienen con los predicadores es verlos como sus colaboradores en la obra que están haciendo de guiar y de supervisar a la iglesia. Ellos son los responsables, pero el predicador va a ser un colaborador de ellos. Por medio, el predicador colaborará con ellos, primero, hermanos, fíjense, por medio de la enseñanza que le darán a la iglesia. Algunas veces, como hemos dicho antes, los ancianos, tomarán el púlpito y enseñarán, pero no necesariamente tendrán que hacerlo siempre. Así que tendrán un predicador que les ayudará en esa tarea de enseñar correctamente a la iglesia. Ellos supervisarán que enseñan, pero el predicador colaborará con ellos en el asunto de enseñar correctamente a la iglesia. También, hermanos, un predicador colaborará con los ancianos por la experiencia que éste ha tomado a lo largo del tiempo que tiene predicando. Todo ancianato sabio sabrá aprovechar correctamente la experiencia de los predicadores en el trabajo que ellos realizarán. ¿Sí? Puede ser, como hemos dicho antes, y creo que eso va a ocurrir muchas veces, siempre que se establezcan ancianos en nuestro país. Siempre que se establezcan ancianos en el país, hermanos, en nuestras congregaciones, siempre los predicadores generalmente tendrán tal vez más conocimiento que los ancianos, por la razón de que fueron a una escuela. Y también puede ser que tengan inclusive un poquito más de experiencia también que ellos, por la razón de que han trabajado con la iglesia por años, especialmente si esos predicadores tienen ya un buen tiempo. Así que los ancianos, hermanos, van a convertir al predicador en su colaborador y se apoyarán en él, en algunas cosas en las que él pueda tener un poco más de experiencia. ¿Sí? También, hermanos, los predicadores, o el predicador será colaborador en la obra con los ancianos, en el trabajo, hermanos, de aconsejar a la iglesia también en algún momento dado. ¿Cómo? Por la experiencia. A veces a la iglesia, especialmente si ese predicador tiene experiencia en cierta área, pero también a veces aconsejando a los mismos ancianos. Tal vez los ancianos de repente puedan decir, en el caso de que el predicador sea alguien de mucho tiempo, y decirle: hermano, tenemos este problema, ayúdenos, díganos cómo pudiéramos solucionarlo. Él no lo va a solucionar, ellos van a tomar las decisiones, pero pueden apoyarse en la experiencia que tenga ese predicador. Una cosa que tienen que recordar es que el predicador no será ni superior a ellos ni inferior a ellos, sino que cada uno estará haciendo su labor que le ha sido encomendada por el Señor. Algunas veces, hermanos, el predicador es establecido como uno de los ancianos de la iglesia. Es posible que este sea el caso de Pedro. Pedro, además de apóstol, pues su labor principal como apóstol era predicar.
Y él mismo se menciona como un anciano de la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 5 y verso 17, 1 de Timoteo 5, 17, un pasaje que también ya hemos leído varias veces, 1 de Timoteo 5, 17, ¿qué dice, hermano? Vamos a leerlo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos han interpretado esto como que había personas que estaban dedicadas a la predicación y que venían a ser parte del grupo de ancianos de la iglesia. En realidad es posible hacer esto. No hay algún pasaje que impida que alguien que sea un predicador venga a ser anciano de la iglesia. Claro que tiene que cumplir con los requisitos, hermanos. Los requisitos que son demandados por el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que un predicador sea establecido como uno de los ancianos y siga desarrollando él su trabajo de predicar, esto no lo hará mayor o más importante que los otros ancianos. Él no tendrá una autoridad por encima de ellos, tampoco será inferior a ellos, sino que trabajarán juntos, hermanos, como ancianato para guiar a la iglesia. De hecho, ese predicador tendrá la misma autoridad que los demás ancianos, pero como ancianato, no como predicador. Como predicador, él deberá de sujetarse a los ancianos. ¿Sí? Así que tampoco el mandamiento de establecer ancianos, dado por Pablo a Tito, siendo Tito un evangelista, no hace superior al evangelista. No hace superior al evangelista sobre los ancianos. ¿Ok? Así que, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que los ancianos tienen con los predicadores? Primero, deben considerarlo su colaborador. Su colaborador, ni inferior ni superior a ellos, sino alguien que está trabajando con ellos en la labor que ellos tienen de ayudar a la iglesia a llegar al cielo. Ahora, ¿qué otra responsabilidad tienen? Bueno, también los ancianos o el ancianato tendrán la responsabilidad de proveer el adecuado sostenimiento para él y para su familia del predicador. ¿Ok? Los ancianos, hermanos, son los encargados de las finanzas de la iglesia. Eso ya también lo vimos en algún momento, pero podemos recordarlo leyendo Hechos 11:30. Vamos a Hechos 11:30. Hechos 11:30. ¿Qué dice? Lo cual en efecto enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, esta es la ayuda que los hermanos de Antioquía mandaron a la iglesia que estaba en Jerusalén. Ok, y dice ahí que a cada uno conforme a lo que tenía aportó algo, ¿verdad? Y enviaron esa ayuda por medio de Saulo y Bernabé. Ahora, ¿a dónde era esto? A Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles. Pero no dice que lo mandaron a quién, a los apóstoles, sino a quién, a los ancianos, a los ancianos. La pregunta que surge es, bueno, si los apóstoles tenían esa autoridad apostólica y ellos estaban en Jerusalén, ¿por qué no mandar esa ayuda a los apóstoles? ¿Por qué no mandaron a los ancianos? ¿Qué hicieron aquellos primeros cristianos que vendían sus heredades y traían el precio de lo vendido? ¿A quién se lo daban? A los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque todavía no estaba establecido el gobierno en ese tiempo ahí. Pero una vez que vinieron a existir la figura de los ancianos en la iglesia, entonces todo cambió. ¿Por qué razón? Porque la figura de los apóstoles iba a desaparecer, pero la de los ancianos no. Era algo que iba a continuar hasta que la iglesia esté en este mundo. Así que entonces aquí, esta cuestión que tenía que ver con lo económico, bueno, fue dirigida ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, los ancianos de la iglesia son los encargados de las finanzas de la iglesia. Así que, hablando de esto, hermanos, ¿sí? Ellos entonces serán los responsables de pagarle al predicador. En el caso de que esa congregación se esté haciendo responsable o esté sosteniendo económicamente a el predicador. Así que los ancianos, hermanos, deben conocer las enseñanzas sobre
pagar a los predicadores. ¿Sí? Es decir, los ancianos no deben ignorar que es bíblico que a los que se dedican a las cosas del Evangelio vivan del Evangelio. Solamente vamos a considerar, por ejemplo, Lucas 17 y 1 Corintios 9:14. Lucas 17, ¿qué dice, hermano Miguel? Lucas 17. Lucas 17. Dice, y Lucas 17. Sí, hermano. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Ok, el obrero es digno de su salario. Y de hecho Jesús estaba hablando ahí de eso, de aquellos que iban a ir predicando el Evangelio, de aquellos que había mandado a predicar el Evangelio. Si en una casa llegan y ahí los van a sostener, ahí quédense, porque el obrero es digno de su salario. Ahora primera a los Corintios 9:14. ¿A quién se lo encargamos este? ¿Quién lo tiene? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así también, ¿qué hizo? ¿Qué? Ordenó. ¿Es un mandamiento entonces? ¿Sí? Eso así lo ordenó el Señor. Que los que hacen ¿qué? Que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El contexto habla exactamente de lo mismo. Pablo está hablando ahí de los beneficios que él tenía como apóstol. ¿Ok? Así que entonces, los ancianos son los encargados de las finanzas de la iglesia. Y van a manejar los dineros de la iglesia. ¿Ok? Ya no habrá un tesorero, como ahora lo hemos tenido. Eso estará en manos de los ancianos de la iglesia ahora. Así que los ancianos deben conocer que aquellos que están dedicados a la predicación del Evangelio, bueno, deben vivir del Evangelio. ¿Ok? Ahora, los ancianos deben saber entonces cuáles son las necesidades de su predicador. Él y su familia tienen las mismas necesidades que cualquier otra familia. A veces en la iglesia se ha malentendido, hermanos, esto. ¿Sí? He escuchado hermanos criticar a predicadores por el hecho de que están tratando de tener un poco más. Se piensa que por el hecho de que ser predicador no tienes que tener nada. ¿Ok? Tienes que vivir como Juan el Bautista, ¿verdad? Comiendo miel silvestre y langostas, y andar vestido de cuero, ¿verdad? Con piel de camello, ¿de qué era? Ya ni me acuerdo de qué, ¿verdad? Pero bueno, se piensa así. Bueno, Jesús no es lo que está diciendo. Jesús no ordenó eso. ¿Sí? Un predicador tiene una familia, y es una familia como cualquier otra familia. También necesita comer, también necesita vestirse, también necesita ir al médico, también necesita educar a sus hijos, también va a la escuela, también tiene las expectativas de que su hijo un día sea un doctor, o que su hijo un día sea un maestro, o que su hija sea una abogada, o que su hija sea una maestra. Tiene las mismas expectativas. ¿Por qué? Porque es una familia como cualquier otra familia. Por lo tanto, hermanos, los ancianos deberán pensar que cuáles son las necesidades del predicador. Deben conocerlas. Primero tienen que entender, o tienen que darse cuenta o reconocer que él tiene las mismas necesidades de cualquier otra familia, por lo tanto necesita un sostenimiento económico. Él necesita alimentación para él y su familia, necesita salud para él y su familia, necesita vivienda para él y su familia, necesita educación para él y su familia. ¿Sí? Bueno, nosotros aquí en San Bernabé hemos aprendido eso, hermanos, por años, ¿verdad? Ya, gracias a Dios. Hace 15 años, hermanos, un poquito más que yo estoy aquí. Bueno, 2 años, quítale 2 años, ¿verdad? Que no estuve. Pero desde hace 15 años, cuando yo llegué aquí, hermanos, pocos de ustedes estaban, pocos de ustedes. Pero la iglesia, hermanos, jamás
se responsabilizaba en algo del hermano Pío. Y una de las cosas que les propusimos a la iglesia en aquel tiempo fue que empezáramos a hacer algo. En realidad no es que el hermano lo necesitara, pero la idea era que nosotros nos enseñáramos a darle a aquel que nos enseñaba, ¿sí? Y así se empezó. Todavía hoy se le ayuda. Ahora hemos ido más allá. Ahora hemos podido ayudarle por un tiempo al hermano Isaías. Ahora estamos pensando en tener otro predicador que también vamos a ayudar, ¿sí? A mí, hermanos, ahora ustedes, en realidad es poco lo que ustedes así me ayudan con algo como quieran, ¿sí? Gracias a Dios yo no lo necesito ahora, pero yo sé que si yo lo necesitara ustedes lo harían también, porque ya lo hicieron, años atrás lo hicieron. Bueno, la iglesia aquí, gracias a Dios, ha entendido eso, pero hay congregaciones que no han entendido eso. Hay congregaciones que nunca han hecho algo por su predicador. Siempre se han conformado, o se han hecho más bien a la idea de que, si él es predicador, bueno, el que busque a alguien que lo sostenga, pero no nosotros. La Escritura, hermano, nos enseña que nosotros debemos de considerar al predicador como alguien de quien tenemos que responsabilizarnos. Gracias a Dios que hay hermanos, especialmente hermanos de Estados Unidos, que se han dado a la tarea de sostener predicadores, ¿sí? Pero si no los tuviéramos a ellos, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, esta es una responsabilidad de los ancianos. Ellos tienen que ver por el sostenimiento de su predicador y su familia. ¿Ok? A lo mejor el predicador que tienen, a lo mejor no necesita eso, qué bueno. Pero si lo necesita, ellos son los que tienen que promover el que se le sostenga a ese predicador. También los predicadores necesitan un tiempo de descanso, hermanos, también. Vean lo que dice Marcos 6:31. Marcos 6:31. Marcos 6:31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Wow. Deténganse a pensar esto. ¿Quién estaba diciendo esto? El Señor, hermanos. Y le dice a los apóstoles: vamos a descansar un ratito, ¿no? Vamos a descansar. ¿Por qué? Si son muchos los que van y vienen. ¿Ok? Estaban cansados. Bueno, el Señor mismo les dijo que se tomaran un tiempo de descanso, ¿sí? Los predicadores, hermanos, pocas veces hacen eso. Creo que hay extremos, hay algunos que no hacen nada, ¿verdad? Y hay unos que hacen tanto que se olvidan de descansar. Los dos extremos son peligrosos, ¿sí? Pero en realidad, hermanos, los predicadores necesitan tener un tiempo de descanso, ¿sí? Hay un predicador ahora, hermanos, está en el hospital. Y le preguntan a su esposa: ¿cuándo fue la última vez que tomaron vacaciones? Dice: nunca hemos tomado vacaciones. Las veces que hemos salido es porque vamos a predicar aquí o vamos a predicar allá, y esas son las salidas. Pero ya nunca hemos tomado vacaciones. Y no es un predicador que tenga 3 años predicando, es un predicador que tiene 40 años predicando. Imagínense. En este momento está en el hospital, ahora, en este momento está en el hospital. ¿Cuánta culpa de que esté en el hospital no será el hecho de que en realidad nunca tomó un tiempo para descansar tantito? Pero tal vez esto fue porque la iglesia nunca entendió que necesitaba también un tiempo de descanso. Así que los predicadores, hermanos, están para el servicio de la iglesia, pero también la iglesia, en este caso los ancianos, que es de quienes estamos hablando, tienen que entender que ellos son los encargados de proveerle el sostenimiento adecuado a él y su familia. Claro que la iglesia en general, pero los ancianos son los que tienen que estar al frente de esto. Otra cosa, también los ancianos tienen la responsabilidad con su predicador de darle oportunidad de asistir a campañas. A veces será invitado a predicar a otras congregaciones, ¿sí? Esto no es muy común entre nosotros. ¿Por qué? Porque los predicadores, hermanos, nos hemos constituido prácticamente como dueños de la iglesia, ¿verdad?
¿sí? Y no tenemos que pedirle permiso a nadie, porque decimos, no, pues ustedes no me sostienen a mí, ¿verdad? Pero en realidad sí deberíamos de hacerlo, cuando menos por una razón moral, ¿sí? Cuando menos avisar. Pero si se tienen ancianos, hermanos, el predicador está sujeto a los ancianos. Así que no podrá él hacer y deshacer, ir y venir, sino que tendrá que decirle a los hermanos, vamos a decirlo así, pedir permiso. Pedir permiso. Eso no es muy común entre nosotros porque no estamos acostumbrados a eso. Pero en lugares donde hay ancianos, pues los predicadores son contratados por los ancianos y tienen que responderle a ellos, y ellos son los que les autorizan salir o no salir. Así que a veces será invitado a predicar a otras congregaciones, y si él depende de los ancianos va a solicitar permiso. Ahora, ¿por qué deben darle esa oportunidad? Bueno, porque eso va a ayudar a que los ancianos estén informados qué es lo que pasa fuera del ámbito de su congregación. A veces los ancianos, hermanos, puesto que son hermanos generalmente que tienen su trabajo secular, no están dedicados al 100% a la obra, tienen su trabajo, bueno, tendrán poca oportunidad tal vez de asistir a otras campañas o de asistir a otras reuniones en otras congregaciones. Sin embargo, de hecho en uno de los estudios anteriores vimos cómo los ancianos necesitan estar informados de lo que pasa en otras congregaciones. Bueno, el permitir que el predicador vaya a esas campañas, pues les va a proveer información. Porque allá conocerá, lo digo en tono de broma, los chismes, ¿verdad? Los chismes que puede haber entre la hermandad. Algunas veces, hermanos, asistirá como oyente, y debe de hacerlo, a seminarios, campañas, conferencias, etc. Y esto es importante, hermanos, porque esto le va a ayudar al predicador a que recupere su energía espiritual. Mire esto, ¿usted cree que los que predicamos no necesitamos oír un sermón? Oh, sí, hermano, sí necesitamos. ¿Sí? ¿Usted cree que no necesitamos exhortación? La necesitamos, hermano. ¿Usted cree que de repente no queremos aventar la Biblia y dejar esto? Sí, hermano. Si yo le platicara cuántas veces he querido hacer eso, no me creería. Porque somos seres humanos igual que ustedes, hermano. Nosotros también tenemos un alma, nosotros también luchamos contra el pecado, nosotros también luchamos, hermanos, contra Satanás, nosotros también enfrentamos las mismas cosas que ustedes enfrentan. Lo mismo. Bueno, los ancianos deben permitirle a sus predicadores asistir, no solo a predicar, sino como oyente. ¿Por qué? Porque necesitan, como dicen los gringos, un refresh, ¿sí? Necesitan retomar energía, recargar las pilas. Y a veces eso sucede, hermanos, cuando va uno a una campaña y hay otro hermano que está predicando ahí, ¿sí? Así que cuando los ancianos le permiten al predicador hacer esto, entonces él va a recargar su energía espiritual. También le va a ayudar a que tenga una mejor preparación para enseñar a la congregación, especialmente si asiste a seminarios, campañas, series, donde se traten temas que le van a ayudar al predicador. Pueden dejarlo ir a las conferencias Monterrey, ¿verdad? A las conferencias de Monterrey, por ejemplo. Es una buena oportunidad, ¿ok? Así que entonces hay que darle oportunidad a asistir a campañas también. Deben tener una buena comunicación con él, ¿ok? Deben comunicar, primero que nada, deben comunicarle al predicador qué esperan de él, ¿ok? Si recuerdan que el día que platicamos con Horacio, él fue una de las preguntas que hizo: ¿qué esperan ustedes de mí? ¿Qué es lo que quieren que yo haga? Todo predicador, hermanos, debería de hacer esto. ¿Qué es lo que esperan? Especialmente cuando se le va a contratar. ¿Por qué? Bueno, porque entonces él podrá decir si realmente puede hacer lo que la iglesia quiere que haga. O en este caso, tratándose del ancianato, ellos tienen que tener comunicación con él para decirle qué esperan de él. Y así él pueda decir si puedo o no puedo, ¿sí? Así que entonces la buena comunicación siempre va a ayudar, hermanos, a que los predicadores y los ancianos trabajen de una mejor manera. Los ancianos pueden hacer una lista de las funciones que el predicador debe de realizar. Si va a visitar enfermos, si va a ir a los hospitales, si va a evangelizar, si va a dar estudios, si se va a preparar para las clases
pueden hacer una lista de las funciones, pueden hacer una lista también de metas que desean que el predicador alcance. ¿Sí? Son cosas, hermanos, que como decimos vulgarmente, ¿verdad? Si se aclaran las cosas desde un principio, evitará malos entendidos en el futuro. Deben comunicar también, hermanos, al predicador, no solo lo que esperan de él, sino también lo que pasa en la congregación. ¿Okay? Él sentirá que es parte vital de la congregación. Otra vez, aquí no estamos acostumbrados a eso, porque no tenemos gobierno. Pero en lugares donde ya se tiene gobierno, a veces los ancianos son 3, 4, 5, 6, 10 ancianos, los que sean. Forman un grupito y entre ellos nada más tratan todos los asuntos. Y el predicador es solamente como si fuera un empleado de ellos. En realidad nunca toma parte en la vida corriente de la congregación, en la vida común de la congregación. Los ancianos, puesto que el predicador es su colaborador, deberán, hermanos, de hacerlo parte vital de la congregación. No estamos diciendo que él va a tomar decisiones, sino que, hermanos, él debe conocer también qué está pasando en la congregación. ¿Hay alguna pareja que está teniendo problemas? ¿Hay un joven que está teniendo otro tipo de problemas? ¿Hay hermanos que están batallando con esto? ¿Hermanos que están batallando con esto otro? Él necesita conocer eso también, no solo los ancianos. Claro, habrá cosas que solamente los ancianos necesitan conocer, nadie más. Bueno, es válido. Pero en términos generales el predicador debe de ser informado de qué está pasando en la congregación. Y hay una razón fundamental también, no solo el hecho de que se le considere o que él se sienta como parte de la congregación, sino también, hermanos, porque esto le va a ayudar a él en el momento en que lleve a cabo sus sermones o sus enseñanzas. Bueno, aquellos que han estudiado un poquito de homilética saben que el punto de partida para hacer un sermón es saber cuál es el objetivo de ese sermón. O, en otras palabras, ¿por qué quieres predicar eso? Y generalmente uno debe determinar un sermón en base a lo que la congregación necesita. ¿Sí? Entonces los ancianos saben lo que la congregación necesita, deben decirle al predicador, para que así él haga un sermón que sea efectivo de acuerdo a las necesidades que la congregación va a tener. Así que también, hermanos, deben de invitarlo eventualmente a sus juntas. ¿Sí? Habrá juntas especiales donde los ancianos se reunirán para tomar decisiones y platicar lo que pasa en la congregación. Bueno, es prudente, hermanos, que sea invitado el predicador. Una buena comunicación va a desarrollar un clima de unidad entre ancianos y predicador. Así que entonces, los ancianos tienen la responsabilidad, número 1, dijimos, de considerar al predicador un colaborador. Número 2, de proveerle el adecuado sostenimiento para él y su familia. Número 3, darle oportunidad de asistir a campañas. Número 4, tener una buena comunicación con él. Obviamente, hermanos, dentro de todos estos puntos hay muchas cosas más, pues que en realidad ya necesitarían ser vistas cuando ya esté el gobierno funcionando, y específicamente con los ancianos. Pero lo tenemos que ver aquí para que nos demos una idea de cómo hay esa responsabilidad de los ancianos con el predicador. Una quinta cosa, hermanos, también los predicadores, o los ancianos, perdón, necesitan apoyar al predicador cuando las cosas van mal en su vida. El predicador, hermanos, puede enfrentar situaciones difíciles en su vida. Primero, porque ellos son como cualquier otro cristiano, como lo que decíamos ahorita. Pueden enfrentar problemas familiares. ¿Usted tiene una esposa que no lo comprende? El predicador no está exento de tener de eso. Puede tener también una esposa que no lo comprenda. ¿Sí? ¿Usted tiene un papá que se enferma mucho? El predicador también puede tener un papá que se enferma mucho. ¿Sí? Así que ellos, hermanos, son como cualquier otro cristiano y pueden estar enfrentando problemas familiares. Bueno, los ancianos tienen que ayudarle a su predicador a salir adelante. No lo pueden dejar solo, no lo pueden dejar morir solo. ¿Sí? Porque al final de cuentas es otro miembro al que ellos están guiando.
Aquellos están ayudando a llegar al cielo. El predicador puede enfrentar también dificultades de salud. ¿Sí? Ahora ese hermano, el que les digo, está en el hospital. ¿Sabe quiénes son los que están ahí, han estado ahí con él todos estos tiempos? Los ancianos de la iglesia. Han estado con él, no lo han dejado solo. ¿Sí? Y yo creo que en cierto sentido es algo justo, puesto que es alguien que a ellos les enseñó el Evangelio. Es alguien que desgastó su vida con ellos. Es justo recoger o cosechar lo que se siembra. Así que algunas veces tendrán problemas familiares, algunas veces se enfrentarán a enfermedades difíciles, a veces de ellos mismos, tal vez de su esposa o de sus hijos. Bueno, todo eso va a hacer que el predicador, hermanos, se le mueva el tapete, que quiera flaquear. Pero si los ancianos no lo dejan, lo apoyarán cuando las cosas van mal. Inclusive, hermanos, puede enfrentar problemas en su matrimonio. ¿Sí? Puede enfrentar problemas en su matrimonio. ¿Ok? No está exento de eso el predicador. ¿Y qué van a hacer los ancianos? ¿Lo van a correr? ¿Ya no lo van a querer porque está en eso? ¿O porque tiene ese tipo de problemas? No, lo apoyarán y le ayudarán, como ayudarían a cualquier otra pareja a salir adelante. ¿Sí? Puede enfrentar problemas inclusive con su fe. Puede enfrentar problemas con su fe. Puede llegar al punto de sentir que ya no vale la pena seguir adelante. ¿Quiénes serían los primeros en ayudarle a hacer eso? Los ancianos. Puede verse tentado inclusive a predicar falsa doctrina. ¿Quiénes son los primeros que tienen que estar alerta de eso y ayudarle? No condenarlo y mandarlo al infierno y decirle, darle una patada y correrlo. No, a ver, ¿por qué estás enseñando eso? ¿Sí? En todas esas circunstancias, los ancianos apoyarán al predicador cuando le esté pasando mal. ¿Okay? Los ancianos, hermanos, además, deberán estar con él para apoyarle a salir adelante. ¿Okay? Para algunas personas en la iglesia ha sido muy fácil criticar a los predicadores, pero en realidad nunca han podido saber lo que ese predicador está viviendo, lo que ha enfrentado. ¿Sí? Los ancianos, hermanos, no deben permitir eso. No deben permitirlo. Deben de apoyar a su predicador para que salga de los baches, salga de los problemas que va a enfrentar en su vida. Hay una película, hermanos, hay una película que se llama La esposa del predicador. Si alguna vez tienen la oportunidad de verla, véanla. Ese es un caso verídico y es el caso de un predicador de la Iglesia del Señor. ¿Okay? Cuando estuvimos allá en el otro lado, tuvimos la oportunidad de conocer al papá de él, el hermano Dan Winkler. Y en esa película se plasma, hermano, se plasma ahí lo que pasó. La esposa de ese predicador mató al predicador. Lo mató. ¿Sí? Dicen los hermanos que el papá de él, el hermano Dan, cuando pasó eso, pues él no fue a predicar. El siguiente domingo fue a la congregación y predicó un sermón sobre el perdón. Imagínense cómo se sentía ese hermano, pues llegó a estar predicando eso. Los predicadores no están exentos de problemas. ¿Sí? Pero cuando tienen a su lado ancianos que están haciendo bien su trabajo, les apoyarán para salir adelante. Identificarán que está teniendo problemas con su esposa o con sus hijos y estarán ahí para ayudarle. Es el trabajo de ellos. Sexta cosa y última, hermanos, ahora va a acabar temprano. Ver que no descuiden a su familia. ¿Ok? Muchos predicadores, hermanos, salvamos a todo mundo menos a nuestra familia. ¿Sí? Y a veces es porque dedicamos demasiado tiempo a la iglesia y muy poco tiempo a la familia. ¿Sí? Nos preocupamos por todos menos por los de nosotros. ¿Sí? Esto puede pasar, hermanos, esto puede pasar cuando el predicador dedica todo su tiempo al trabajo de la iglesia. Los ancianos deberán de ser sabios
para cuando identifiquen que su predicador está descuidando a su familia, decirle, hey, tu familia. Una de las cosas que se está tratando de enseñar ahora en la escuela de predicación es eso, que el predicador aprenda a tener una vida balanceada entre la iglesia y su familia, ¿ok? Porque hay demasiados predicadores que han perdido a su familia por esa razón. No estoy hablando de que los hijos lleguen al punto de tomar una decisión y seguir o no seguir adelante, sino de que los hijos ya no quieren saber nada de ellos, o que la esposa no quiere saber nada de él, o que la esposa se va con otra persona porque él como predicador nunca en realidad le puso atención a su familia. Hace algunos años, antes que me fuera para allá, hermanos, tuve un alumno ahí en la escuela, y hablando de estas cosas, cuando llegamos a ese punto, el joven se puso a llorar ahí en la clase, y le pregunté por qué, y me dice, bueno, es que en realidad mi papá nunca me atendió, porque siempre estaba con los hermanos, siempre andaba con los hermanos, y nunca tuvo tiempo para mí, ¿sí? Y él estaba estudiando para predicador también, y ahora es un predicador. Mi respuesta fue solamente que no te pase a ti, ¿ok? Pero es el error que podemos llegar a cometer los predicadores. Bueno, los ancianos tienen esa responsabilidad con su predicador, ver que no descuiden a su familia. Y esto va a pasar cuando el predicador le dedica todo su tiempo al trabajo de la iglesia y no se da el tiempo para atender a su familia, ¿sí? Un predicador tiene derecho a decir que no, ¿ok? Hace poco platicaba de un hermano que ya tiene muchos años predicando, no me reservo el nombre, ¿verdad? Pero se reían de él, ya es un anciano, ya casi ni predica el hermano, se reían de él, y se reía un hijo de él, porque decía, ¿cuál era la respuesta de su papá cuando un hermano le hablaba a medianoche diciéndole que estaba enfermo? Dice, ¿qué crees que le decía a mi papá? Dice, bueno, ¿y qué tienes? ¿O qué tiene tu hijo? ¿Qué tiene tu hija? No, pues tiene fiebre. Ok. ¿Ya está en el hospital? Sí, ya está en el hospital. ¿Ya la vio un médico? Sí. ¿Te vas a quedar ahí con ella o con él? Sí. Bueno, mañana te veo. ¿Por qué me quieres a mí ahorita ahí? Si ya lo vio un médico, yo no soy médico. Si ya está en un hospital, ¿qué más puedo hacer yo ahí a esta hora? Voy a orar por ti desde aquí y se acabó, ¿sí? A lo mejor se oye muy feo, ¿verdad? Pero en realidad tiene razón, ¿sí? Tal vez, hermanos, es nuestra cultura. Nuestra cultura que estábamos impuestos en el catolicismo, que es el sacerdote que tiene que estar ahí contigo, ¿verdad? Especialmente si ya te están dando los ¿qué? Los santos óleos, ¿verdad? Ya cuando ya te andas yendo de este parque, ¿ok? Pero en realidad el hermano lo decía en broma, ¿no? Dice, no siempre lo hacía así, pero a veces andaba tan cansado que les tenía que decir eso, ¿ok? Porque a veces, hermanos, los hermanos pasan todo el tiempo y la iglesia no entiende que también el predicador necesita descansar, ¿sí? Entonces, ver que no descuiden a su familia. Gracias a Dios, los hijos de ese predicador, casi todos son predicadores ahora, hermanos, casi todos, ¿verdad? Entonces, luego les digo quién es. Ahorita no puedo decir porque ahí está grabándose, ¿ok? Además, los ancianos deben cuidar siempre esa situación, hermanos. ¿Cómo pueden cuidar esa situación? Estando alerta de qué está pasando con el predicador y su familia. No exigiéndoles tareas, hermanos, que impidan que ellos atiendan a sus familias, considerando las necesidades de su familia, tanto físicas como emocionales y espirituales, y apoyándoles cuando la familia está siendo afectada, ¿ok? Muchas veces las familias de los predicadores son afectadas, hermanos, son afectadas por la iglesia. Todos los que estamos casados y tenemos hijos, y los que los tenemos ya grandes, batallamos igual que los que ahora tienen niños pequeños. Mi hermana tiene ahora ya a su pequeño. Mi esposa tuvo un pequeño también así.
Y ese pequeño hacía ruido, también hacía ruido. Y también quería andar corriendo, también quería andar corriendo. Igual que todos, ¿verdad? El hecho de que como predicadores tengamos familia no significa que nuestra familia es diferente. Algunos predicadores le roban su infancia a sus hijos, queriéndolos tener siempre ahí, ¿verdad? Sin darles la oportunidad de disfrutar su niñez. ¿Ok? Ahora recuerdo una vez que supuestamente nos fuimos de vacaciones a la pesca, hace ya años de eso. Y pues nos tocó estar el domingo allá, vamos a reunirnos. Fuimos a reunirnos y pues ¿qué creen que hicieron? Pues que me invitaban a predicar, ¿verdad? Y a predicar en la tarde. Y yo había quedado con mis hijos de que en la tarde era nomás ir en la mañana a la reunión y en la tarde nos íbamos a ir a la playa. Pues ¿qué creen que querían ellos? Irse a la playa. Y bueno, pues fuimos a la reunión en la tarde también. Y no se me va a olvidar ese día en la noche que Alejandra me dijo, Alejandra tendría yo creo que como unos 10 años, 11 años en ese tiempo, me dice, ¿a qué vinimos? Dijiste que veníamos de vacaciones. ¿Por qué? Porque los hermanos ya nos estaban invitando para el día siguiente ir a almorzar con ellos, y ir con ellos, y con ellos, y con ellos. Dije, sí, cierto. Ya, hermanos, ¿saben qué? No podemos, ¿verdad? Y lo siento mucho, y no podemos. Porque era un tiempo pues, que estaba dedicado para ellos. Pero muchos cometemos el error de que, no, pues si los hermanos me invitan, tengo que ir con los hermanos. Y hijo, aguántate, aunque ya te haya prometido otra cosa. Bueno, hay que considerar eso, que siguen siendo niños como cualquier otro niño. ¿Sí? Así que, entonces, hermanos, hay aquí 6 cosas que hemos dicho que los ancianos tienen como responsabilidad con sus predicadores. Primero, verlo como un colaborador de ellos en la obra, proveer un adecuado sostenimiento para ellos, darles la oportunidad de asistir a campañas donde ellos prediquen, donde ellos vayan simplemente como oyentes, tener una buena comunicación con ellos, apoyarles cuando las cosas van mal en la vida, en su vida personal, y ver que no descuiden a su familia. ¿Ok? Así que entonces, hermanos, esas son algunas responsabilidades. Hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esto, hermanos, que hemos dicho? Hablen, hermanos, hablen. Digan algo. ¿No? Bueno, pues aquí le dejamos. Tenemos un himno.